Feliz tarde, mis queridos amigos, que estamos vestidos de gala para recibir a nuestro querido amigo Hermes José Flores. ¿Cómo estás, Hermes? ¿Cómo te va? Feliz tarde. Gracias, Adrián. Gracias por esta oportunidad de nuevo de aceptar tu desafío. Bueno, los desafíos míos son bastante, digamos, fáciles de aceptar porque te hacen sentir bien cuando suceden. Cuéntame, Hermes José, a mí me gustaría que tú les contaras a nuestra audiencia qué edad tenías cuando me conociste. Bueno, fui a Wikipedia a ver si estaba allí, pero no está. No sé por qué, no lo han reportado, pero porque es un evento así, tú sabes, importante conocer a Adrián Cotén. Pero mi estimación sería quizás 18 años o alrededor de eso, cuando era elegible para la Cámara de Junior. Pero conocía de ti a través de mi papá, porque había pues contribuciones en común que ustedes estuvieron trabajando, la misión nacional en Venezuela en preparación para la venida de su santidad Juan Pablo II, la primera visita, y también el Colegio Claret, entonces de Maracaibo. Entonces yo creo que se fue labrando poco a poco hasta que el momento crucial fue con la Cámara Junior del Lago, revitalizando la Cámara Junior de Venezuela y la oportunidad de participar en ese grupo de jóvenes emprendedores que tuvimos la oportunidad de poner en marcha de nuevo la Cámara Junior del Lago y después la Convención Nacional en el 89. Bueno, fíjate que interesante porque yo recordaba precisamente que yo te conocí de muchacho, o sea, eras un muchacho, eras aborrecente, como lo llaman algunos, estabas en la aborrecencia, pero la aborrecencia tuya fue una aborrecencia bastante rara porque eras así medio, no eras tan aborrecido. y te conocí por tu padre, como sabes, fui amigo de tu padre desde muchos años y después la amistad continuó con tu papá, extendida a tu mamá y luego a sus hijos, a sus hermosos hijos, entre los cuales tú tuviste, como decir, la casualidad que coincidimos con Cámara Junior y de ahí adelante hemos sido amigos. Ya no solamente eres amigo mío, sino que también hiciste amigo de Iris, mi esposa, y mis hijos te aprendieron a querer. Escuchamos, sí, claro. Y también tuve la casualidad de que Sumaya, a quien eras, cuando la conocí, fue tu novia, y después tu esposa, y ahí la hemos estado admirando, tanto Iris como yo admiramos muchísimo su obra como artista plástico que ya destaca, ya tiene incluso clientes a nivel no solamente de los Estados Unidos, sino internacionales. Así que toda tu familia es muy querida por nosotros. Gracias, gracias, Adrián. Simplemente clarificar que todavía seguimos siendo novios. Celebramos los 31 años de noviazgo. Los 25 de casados, pero 31 de noviazgo. Nosotros nos consta porque lo sentimos así. Cuéntame, Hermes, tú estudiaste medicina, ¿por qué? Bueno, yo recuerdo como quizás un evento de esos que te marca, una visita, vivíamos en Lagunillas y fuimos Para a aclararle a la conocer gente que se conecta, Lagunilla es una población del estado Zulia de Venezuela. en los campos petroleros a 1 hora manejando distancia de Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela. Y aunque algunos dicen que es la primera, pero no vamos a debatir eso hoy. Entonces, fui a conocer al papá de un médico, amigo de mi papá en aquel entonces, familia Franco, y este adulto mayor había tenido un accidente cerebrovascular. Y yo recuerdo que ese encuentro con el paciente y con el médico, su hijo, me marcó. Yo tenía, creo que hasta ese momento, una inclinación bastante clara hacia ingeniería, pero ese encuentro dejó una huella profunda y yo le dije a mi papá, papi, si pudiera estudiar ingeniería biomédica, me iría a ingeniería biomédica y así tengo las dos opciones como abiertas. No, no se pudo porque no daban los reales, no daban los números. Y después de disfrutar unas vacaciones en la isla de Margarita, en Venezuela,
cuando estábamos concluyendo el cuarto año de bachillerato, al retorno le dijeron, papá, ¿sabes qué? Te transferimos para Maracaibo porque te necesitamos allá. Y bueno, eso fue una bendición porque facilitó la entrada al Colegio Claret y después a la Universidad del Zulia, donde tuve la oportunidad de formarme en el pregrado hasta finalmente entrar como profesor en formación, becario docente y después la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Fíjate que saludos también en Carmen. Carmen se conecta desde el Reino Unido, así que estamos también trascendiendo a las fronteras del continente. Fíjate, a nosotros nos tocó presenciar una carrera profesional muy destacada y recuerdo que fuiste miembro del consejo de la facultad, primero el consejo de la escuela, después el consejo de la facultad y luego el consejo universitario. Y ahí se desarrolló mucho de tu liderazgo que quizás iba en paralelo con tu liderazgo a través de la Cámara Junior. Sí, es el concepto de lección aprendida, lección aplicada, que quisimos implementarlo no solamente en mi caso, sino muchos otros miembros de la Cámara Junior del Lago y de la Cámara Junior de Zulia. Y había en otras ciudades de Venezuela, ciertamente otros que ya eran profesionales, pero había muchos que éramos estudiantes universitarios y vimos una gran oportunidad de enfocar nuestra vocación de servicio, cómo hacer proyectos para el servicio de la comunidad, pero de manera que fuéramos transformadores, que fuéramos acelerando ese cambio. Y la Cámara Junior nos dio esa oportunidad y yo le estaré siempre muy agradecido a Adrián y a otros tantos que nos ayudaron en ese periodo crítico de formación. Por cierto que hace apenas unos días saludamos el reencuentro con un junior, Florencio Pudet, que estudió contigo también en la Facultad de Medicina. Florencio también estuvo dentro del grupo, no solamente de la Cámara Junior del Lago. Con él hicimos un proyecto comunitario que fue inaugurado durante mi presidencia en la Cámara Junior del Lago, un estacionamiento de bicicleta. Se llama Bici Park. Todavía vi en estos días una placa que me sorprendió que estuviera todavía allí, que no la hubieran tumbado, pero lo interesante fue Florencio, una persona muy dinámica, con un espíritu de trabajo y dedicación enorme. Él también estuvo en el liderazgo estudiantil dentro de la Escuela de Medicina y bueno, nos hemos mantenido muy buenos amigos. Él ha tenido una labor enorme de servicio ahorita por todo lo que es la pandemia, pues su especialidad médica incluye toda la parte de enfermedades infecciosas. Ah, imagínate. Y en ese caso, pues, como tú dices, la placa esa hizo recordar a muchos porque eran proyectos de beneficio comunitario y estaban enmarcados en el tema de ambiente, la protección del ambiente. Tú llegas a los Estados Unidos y ¿cuándo comenzó tu vínculo con la endocrinología y por ende al tema de hoy, que es el tema de la diabetes? Bueno, primero para poner en marco de referencia, nos vamos 100 años atrás. Y 100 años atrás porque justamente un estudiante junto con un médico, que no era profesor todavía, me refiero a los doctores posteriormente Banting y Best en la ciudad de Toronto, en Canadá. Ellos trabajaron en estudios de endocrinología para justamente aislar esa hormona tan importante que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, la insulina. Entonces, vamos a decir que unos 75 años más adelante, como estudiante de medicina, yo tuve la oportunidad de unirme al equipo del Instituto de Investigaciones Clínicas en la sección de endocrinología con quienes fueron mis mentores, la doctora Elena Rieder y el doctor Humberto Balbuena y otros, para aprender conceptos básicos del metabolismo de los carbohidratos, que es lo que regula el azúcar, la insulina, y del metabolismo de los lípidos, porque en el estado Zulia y en Venezuela hay muchas alteraciones del colesterol y de los triglicéridos, entonces esa parte asociada a la obesidad y a la diabetes
era un área importante de estudiar. Y después de cumplir los años como estudiante de medicina y participar en proyectos de investigación, y eso fue otra área donde aplicamos los principios que aprendimos en la Cámara Junior, con la Sociedad Científica de Estudiantes de la Salud en la Universidad del Zulia y a nivel de Venezuela, y después una federación científica. Promovimos la investigación a nivel de los estudiantes y de los recién egresados. Entonces, dentro del área donde yo me desarrollé fue precisamente en la parte de enfermedades endocrinas y metabólicas. Para Iris, mi esposa, y para mí fue una bendición el que tú te vincularas con la endocrinología y con el estudio de la diabetes, porque a la aparición súbita de la diabetes tipo 1 en nuestro hijo Alexander Daniel, aunque estábamos muy bien atendidos por los médicos allá en Venezuela, de verdad tuvimos extraordinarios médicos relacionados con el caso de mi hijo, Alexander, al poder hacer el primer viaje que logramos hacer después de la aparición de la diabetes para verte en el Centro de Endocrinología de la Universidad de Miami, para nosotros fue un alivio porque tú serviste durante ese primer impacto que tienen los padres ante la diabetes, y con los años ha sido parte de nuestra guía para vivir digamos, con sabiduría la situación de diabetes de nuestro hijo Alexander. Como sabes, pues que lo amamos supremamente. Sí, no, ha sido un honor poder servir de orientador o de guía en algunas cosas. Esto es un problema de salud pública que cuando tú lo vives a nivel personal, pues te toca. Tú dices, caramba, hay que estar preparado, hay que estar bien dispuesto para atender en situaciones agudas, pero también para proponer qué cosas son necesarias a largo plazo. Lo interesante era que, dada la confianza enorme que deposita Iris en ti, por su amor por ti, por el cariño que te tenemos en esta familia, pues eso sirvió mucho, y a veces yo creo que gran parte de lo que nos separa de la medicina venezolana a la medicina norteamericana es la relación con los médicos, que es una relación, en el caso de los venezolanos, una relación persona a persona y no persona médico. Sí, bueno, y nosotros tratamos de inculcar en nuestros estudiantes de posgrado y los estudiantes de medicina también y otros estudiantes de la salud que eso es importante, establecer una buena relación entre el proveedor y el paciente, su familia. Quizás la bendición adicional de haberme formado como geriatra, donde vamos allá, más allá de la parte médica, se aborda también la parte espiritual, la parte social, la parte funcional que involucra también a la familia, por supuesto, me ha permitido ser más sensible a estas cosas, a estos aspectos importantes. Sí, no quiero molestarte con mi comentario, pero para nosotros es un orgullo tu carrera profesional. Te hemos visto destacar en todas las posiciones que has ocupado en, en los diferentes centros de salud, e incluso trascender a los centros de salud, los cuales sirves actualmente la Universidad de Miami, el Hospital de Veteranos y el Hospital de la ciudad de Charleston, North Carolina, donde ahora tienes una responsabilidad directiva. Pero también en la Organización Panamericana de la Salud, donde tu trabajo nos ha permitido que vinieras a visitarnos varias veces durante estos años aquí en tu casa. Cualquier excusa es buena. Me gustaría entonces abordar el tema de la pandemia que no se ve, de la cual no se habla. Sí, la diabetes es una enfermedad silente hasta que no tiene complicaciones o está completamente descontrolada. Esta elevación del azúcar en la sangre se asocia a problemas que pueden llevar a la pérdida de la visión, a la ceguera, pueden llevar a los ataques del corazón, las trombosis cerebrales, puede llevar a amputación. O sea, es una enfermedad que cuando el azúcar se mantiene muy elevada por mucho tiempo, daña tejidos vitales y por eso
es importante mantener un buen control en los niveles de azúcar en la sangre, de la glicemia, a través del uso de la insulina, sobre todo en los pacientes tipo 1, que son dependientes de insulina desde el diagnóstico, pero hay pacientes tipo 2, para hablar de manera general, que a lo mejor el tratamiento es con una buena alimentación, con un buen ejercicio, buenos hábitos de salud, y cuando es necesario, entonces se usan medicamentos orales primero, o hay ahorita nuevas modalidades que incluyen inyecciones, y ya en algún momento puede ser, porque eso varía de individuo a individuo, que el páncreas, que es la glándula donde se produce la insulina, ya deje de producir y entonces pasa a ser un paciente con diabetes tipo 2 que requiere insulina. No es que se transforme en insulino dependiente, no es que pasa de tipo 2 a tipo 1, sino que pasa a requerir la insulina, pero sigue siendo una persona con diabetes tipo 2. Como tenemos en la audiencia gente que no conoce, me gustaría que de una forma sencilla le explique lo que es un paciente de tipo 1 y lo que es un paciente de tipo 2. Sí, bueno, primero empezar por qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que ocurre porque la insulina, que es esa hormona que produce el páncreas para regular el azúcar en la sangre, o no está presente, o sea, hay una deficiencia absoluta de insulina, que es lo que ocurre en un paciente con diabetes tipo 1, o la insulina está presente pero no trabaja bien, no es suficiente. Hay una deficiencia en la acción de la insulina o una resistencia a la acción de la insulina, que es lo que ocurre en la diabetes tipo 2. Entonces, por eso la diabetes tipo 1 la tratamos principalmente, como ya mencioné, con insulina. Esta mañana en la clínica gratuita a la cual atiendo los días viernes en la isla de Juan, Jones Island, que es cerca aquí de Charleston, vi un paciente con diabetes tipo 1 que está, por cierto, en una bomba de infusión de insulina. Entonces, eh, fíjate, es una enfermedad bastante común, bastante común. Es más común la diabetes tipo 2, pero la diabetes como tal en los Estados Unidos y en muchas partes en el mundo es muy común, y por eso hablamos de una pandemia, porque hay diabetes por todos los continentes y las cifras están subiendo. Ya podemos, según los reportes de la Federación Internacional de Diabetes, hablar de unos 400 y pico de millones de personas afectadas en el mundo. O sea, es más de la población total que tenemos en los Estados Unidos. Y si a eso le sumamos las personas que tienen prediabetes, o sea que su azúcar está un poquito elevado, pero a lo mejor no todavía en el rango de diabetes, estamos hablando de llegar casi al billón de personas o al millón de millones, porque en español el billón es millón de millones. Mil millones, para ponerlo en ese contexto en español, claro. O sea, Sí, es asustaste a realmente un Carlos, problema asustaste enorme. a Carlos Urbina y le hiciste hacer un gesto que solamente lo veo cuando se pone nervioso, que es rascarse la cabeza. Um, por favor, ¿podrías mencionar por qué tú sientes y me has afirmado que la pandemia del COVID generó un incremento en los casos de diabetes? Bueno, en toda enfermedad infecciosa, cuando ocurre, el organismo responde con un aumento de las hormonas o de los neurotransmisores para mejorar el sentido de alerta. La adrenalina sube, el cortisol sube, y esas hormonas, esos neurotransmisores se oponen a la insulina. Entonces, es una situación como de diabetes tipo 2 simulada, porque vas a tener muchísima insulina resistencia. Entonces, si la persona tiene predisposición genética, porque su mamá, su papá, sus tíos, sus hermanos tienen diabetes, es posible que entonces el páncreas sea mucho más susceptible y que ante ese estrés la persona desarrolla hiperglicemia. ¿Puede la hiperglicemia o la diabetes persistir una vez que la infección con COVID o con otro proceso infeccioso se resuelve? Sí, puede revertir. Pero ya el hecho de que se haya presentado denota que hay una susceptibilidad importante. Entonces, imaginémonos la cantidad de personas que han sido infectadas en el mundo en estos momentos por esta pandemia, por el SARS-CoV-2, por el COVID-19. Enorme. Entonces, hay muchas personas que han sido diagnosticadas recientemente con diabetes. Eso es parte del problema. El otro problema, naturalmente, son aquellos que ya tenían diabetes
y que en presencia de una enfermedad infecciosa donde tenemos pocas herramientas para confrontarla, porque al principio de la pandemia, pues no sabíamos, no sabíamos honestamente qué hacer. Las medidas que se impusieron fueron medidas de contención, mitigación. Hoy en día se sabe, pero algunas de estas medidas de tratamiento incluye el uso de esteroides, corticosteroides, que justamente van a elevar el azúcar. Entonces, es un área donde tanto para aquellos a riesgo de diabetes como aquellos que ya tienen diabetes y tienen un proceso infeccioso y requieren tratamiento con esteroides, con dexametasona, que fue otro de los medicamentos que se ha venido utilizando en esta pandemia, pues entonces el control del azúcar se hace un poco más difícil. Además, entiendo que la cuarentena a las personas entrar en un estado en donde se vuelven sedentarios, la alimentación se modificó para mal por estar comiendo en horas diferentes con no precisamente las mejores dietas. También eso ha impactado, por lo menos en las ciudades que han respetado la cuarentena. Sí, definitivamente todos esos factores han contribuido y de hecho hay muchas personas que el estar encerrado aumenta la ansiedad. Entonces tienes todos estos cortisol, toda esta adrenalina arriba y hace que el grado de insulina resistencia, además del aumento de peso que ha ocurrido en algunas personas, pues precipite la hiperglicemia, precipite la diabetes y bueno, hay que atenderlo también. Yo conozco que has hecho proyectos con la ciudad de Maracaibo, con la Universidad del Zulia, para beneficiar a la comunidad con planes de prevención. También, Yo, ajá. yo tuve la fortuna, o sea, conversamos brevemente hasta el punto de mi graduación de la Universidad del Zulia y la entrada como becario docente, profesor en formación. Al final de ese periodo, ya cuando entré como profesor asistente, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Miami a formarme en unas técnicas especializadas para evaluar el grado de insulinoresistencia, caracterizar mejor las personas a riesgo de diabetes o ya con diabetes. Y tuve la gran bendición de conocer al doctor Ronald Goldberg, quien era en ese momento el jefe de la división de diabetes y metabolismo y el director principal del programa de prevención de diabetes en los Estados Unidos, en la Universidad de Miami, que estaba por comenzar. Entonces, al final de la rotación, él me dijo, Hermes, aquí hay una oportunidad. Yo sé que tú tienes planes en Venezuela y todo, pero si tú quieres venir, para que estés con nosotros mientras captamos a los pacientes que vamos a ofrecerles el programa de prevención de diabetes en Miami y después tú puedes continuar con tu formación de posgrado. Y ese fue el trato, esa fue la oportunidad y con la buena fortuna de que los resultados del estudio fueron realmente espectaculares. El estudio terminó un año antes porque éticamente los resultados eran tan promisorios que se determinó que era necesario darlos a conocer aceleradamente y después de allí, mostrando que las modificaciones de estilo de vida reducían el 58% el riesgo de diabetes tipo 2 y la metformina, que es un medicamento que conocemos muy bien para el tratamiento de la diabetes tipo 2, también reducía el riesgo de diabetes, o sea, en las personas con prediabetes, en un 31%. Entonces, el siguiente paso fue aplicarlo. Ese conocimiento que obtuvimos, aplicarlo. Y la Organización Mundial de la Salud, en su oficina en Washington, la Oficina Panamericana en Sanitaria, tenía unos modelos de proyectos justamente para aplicar en la población latinoamericana y solicitamos uno de estos proyectos en un concurso, lo ganamos y lo implementamos satisfactoriamente en Maracaibo, en Venezuela. Fue el primer proyecto piloto de implementación del programa de prevención de diabetes en toda Latinoamérica. Exitoso el programa, trabajando con la Universidad del Sur y el grupo de Insudiabetes, del Instituto Zuliano de Diabetes, que fue fundado por el doctor Roberto Gutiérrez, que en paz descanse también, igual que Humberto Balbuena, que también falleció no hace mucho. Son pioneros en el tratamiento y la investigación de pacientes diabéticos en el Zulia.
Entonces, fueron una suerte de circunstancias muy favorables donde pudimos, de nuevo el mismo concepto, lección aprendida, lección aplicada, para implementar esto en Latinoamérica. Después de eso han habido otras oportunidades con algún proyecto financiado por la Federación Internacional de Diabetes, el proyecto Bridge, que más o menos traduce como trayendo investigación en diferentes ambientes globales. Y Venezuela obtuvo otro financiamiento importante para implementar los principios del programa de prevención de diabetes usando tecnología, usando celulares, usando plataformas para que se conociera y se implementase estas lecciones aprendidas de modificación del estilo de vida. No es una ciencia súper refinada, súper exquisita, son lecciones muy sencillas, pero cómo mantenerlo en el tiempo, cómo implementarlo en nuestras comunidades, allí es donde está el reto. Adelante, Eva. Gracias, Hermes. Muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Disculpen por llegar tarde, pero oye, y este tipo de programas, yo estoy en México, ¿cómo lo han hecho alguna extensión para acá, así como lo hicieron con Venezuela? Sí, ciertamente, y tenemos un gran colega en Cuernavaca, en México, en el Centro Nacional de Nutrición, el doctor Simón Barquera. A Simón lo conocí a través de estas iniciativas con los estudiantes de medicina. Yo fui presidente de la Federación Latinoamericana y Simón me sucedió en esa responsabilidad de liderazgo. Entonces, Simón después continuó sus estudios y vino a Estados Unidos también, y él regresó a México y hoy en día está dirigiendo uno de los centros de nutrición a nivel nacional. Él es una persona con experticia en diabetes y en obesidad en México, pues, y con impacto no solamente en Cuernavaca y el estado, pues, creo que es Morelos la provincia donde está Cuernavaca, sino a nivel nacional. Está el Instituto Nacional de Salud Pública de México, que fue fundado, por cierto, por el doctor Julio Frank, que hoy en día es el rector de la Universidad de Miami. Y estuvo algún tiempo en el gobierno de aquí de México. Y él fue el ministro de Salud, fue una trayectoria realmente increíble. Nosotros nos sentimos muy honrados cuando él, después de ser decano de Harvard en salud pública, pues aceptó el reto de ser rector de la Universidad de Miami o presidente de la Universidad de Miami, y justamente era una persona con su experiencia para confrontar todos los retos con la pandemia del COVID-19 en el sur de la Florida y más allá. Dijiste que las cosas que habían logrado eran acciones sencillas. Entonces, como tú dicen que la boca es el castigo del cuerpo, ahora dime cuáles son las 5 lecciones sencillas más importantes aprendidas que se pueden aplicar y que puede aplicar cualquier persona que vea este programa para prevenir uno o para controlar la diabetes. No sé si van a ser 5 exactas, pero voy en un orden que... No te preocupes, yo te llevo la cuenta para que por lo menos las 5 me las entregue. Bueno, primero, saber si tienes riesgo. Si en tu familia hay personas con diabetes, o si tú tienes problemas de obesidad, o si tienes problemas de hipertensión arterial, o si tienes problemas con los lípidos, con los triglicéridos, con el colesterol, pues es hacer ese autoexamen de decir, ¿estoy a riesgo o no estoy a riesgo? Entonces, después de eso, ubicar que hay muchos instrumentos en el internet que te permiten autoevaluarte de ese riesgo. Muy sencillo, tu edad, el sexo, porque los hombres tenemos un riesgo mayor que las mujeres de desarrollar diabetes. Si tienes sobrepeso, ¿no? Y eso hay una forma de calcular tu índice de masa corporal según tu talla y tu peso. Y de nuevo estos otros factores de riesgo que menciono. Entonces, si tienes un puntaje que dice que tienes riesgo, lo correcto es que te hagas una evaluación. Bueno, yo llevo 2, ¿no? Te hagas una evaluación de la glicemia en ayunas, del azúcar en ayunas, después de un ayuno de 8 horas al menos. O si no puedes hacértelo en ayunas, hay hoy en día una prueba más sofisticada que se llama glicohemoglobina o hemoglobina A1C. En todo caso, ese valor va a permitir
definir si tienes diabetes o si tienes prediabetes o si estás normal. La recomendación... Estoy entendiendo que es lo que en algunas partes se llama glicemia glicosilada. La hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Sí, o glicohemoglobina. Y la razón por la cual se llama glicosilada, que fue un descubrimiento muy, muy interesante y muy práctico para el control de la diabetes y para su diagnóstico, prevención, es que cuando tienes niveles de azúcar en la sangre circulando en exceso, eso se pega, ese azúcar se pega a las proteínas. Y dentro de esas proteínas, vamos a decir que este anillo es la hemoglobina. Y entonces el azúcar se pega y se glicosila. Es algo que ocurre sin necesidad de ningún otro proceso enzimático y todo, se pega. Entonces cuando me miden de una muestra de sangre el grado de glicosilación, se puede determinar si está por encima de cierto valor, de 6.5 en el caso de la hemoglobina 1C, puede decir esta persona tiene diabetes. Eso que está ocurriendo, pegándose el azúcar a la proteína de la hemoglobina, es lo que puede estar ocurriendo en los ojos, en el corazón, en los riñones. Esa glicosilación es la que es tóxica, la que produce ese daño. 6.5 es tan válido para género masculino como para género femenino. Sí, es el mismo valor, y si es de 5.7 a 6.4, ese es el rango de prediabetes. Prediabetes. Entonces, hoy en día no hay excusa. Te puedes, los 3 primeros pasos, te puedes autoexaminar, buscar el puntaje, hacerte la prueba de la glicemia o la hemoglobina glicosilada, y entonces ahora el cuarto y el quinto paso. Si tienes prediabetes, pues comienza tu modificación en el estilo de vida, que de todas formas es saludable adoptarlo, aunque no tengas prediabetes. ¿Qué consiste eso? 150 minutos por semana. ¿Cómo hacemos esa cuota de 150 minutos? Yo le digo a mis pacientes, o a mis colegas, o a mis amigos, haz 30 minutos, 5 días de la semana, descansas 2. Pero 5 días a la semana, 30 minutos. Y no es que los tienes que hacer los 30 minutos de una. Si no tienes la posibilidad de hacerlo, pero tú tienes que ir a trabajar y estacionas tu carro distante. Tú eliges estacionar distante al sitio donde tú vas. Eliges subir las escaleras en lugar del ascensor. Te darás cuenta que puedes acumular en cada día esos 30 minutos de actividad física. Y lo otro, una alimentación saludable que incluya, y ahí la recomendación del plato, es una cuestión bien práctica. Vamos a asumir que este es el plato y lo vamos a dividir en cuadrantes. Entonces, un cuadrante debe tener fruta, el otro verdura, el otro proteína, y solamente uno de estos cuadrantes, o sea, un 25% de las porciones, va a ser carbohidratos. Carbohidratos que preferiblemente sean carbohidratos complejos. O sea, los azúcares son carbohidratos simples, entonces se absorben muy rápido y eso es una sobrecarga al páncreas. Dale un ejemplo de carbohidrato complejo al público. La pasta es un carbohidrato complejo. Las lentejas, que también tienen proteínas, que tienen fibra, son carbohidratos complejos. Está bien. Entonces ahora combiné en el cuarto modificaciones de estilo de vida. Se tienen los 2 componentes, ejercicio y la alimentación saludable. Y el quinto es medicamento. Si tienes diabetes, necesitas usar medicamentos. Pueden ser, si es diabetes tipo 2, pueden ser pastillas o pueden ser inyecciones, que no sean insulina. Hoy en día hay inyecciones muy, muy efectivas, no solamente para el control del azúcar, sino que aquellas personas que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, que el corazón llega a fallarles, que llega a insuficiencia cardíaca, hay medicamentos muy innovadores que han demostrado control del azúcar y prevención de enfermedades cardiovasculares y renales en los pacientes con diabetes. Si tienes diabetes tipo 1, como el paciente que vi temprano el día de hoy, pues necesitas insulina. Y la dosis de insulina se calcula de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo reemplazamos esa insulina para que simule lo que hace el páncreas de un paciente que no tiene diabetes? Ese es más o menos el arte y ciencia de la medicina que practico todos los días como endocrinólogo.
Entonces nosotros evaluamos pues cuánto necesita de insulina basal, cuánto necesita de insulina de acción corta para cubrir las necesidades de los carbohidratos que consume este paciente y cuánto necesita de corrección. Entonces es una quinta respuesta un poco más compleja, pero más o menos en líneas generales. Hay medidas que podemos incluirlas en sexta, séptima de prevención de complicaciones agudas a largo plazo que podemos hablar más adelante. A ver, Carlos, adelante. Hermes, dentro de esta pandemia que es la diabetes, hay muchas recomendaciones, hay muchas cosas que se nos dicen, y aquí el tema de educación es vital. Por ejemplo, te dicen que no tomes refrescos, sodas gaseosas, que no las tomes porque son dañinas, porque una lata de Coca-Cola te tiene 16 cucharaditas de azúcar. Pero entonces hay unos que te dicen, no, yo soy sano y me tomo un vaso de jugo de naranja, y el vaso de jugo de naranja tiene la misma cantidad de azúcar que la lata de refresco. Entonces, si el ser humano va aumentando su expectativa de vida, y sabemos que el azúcar como tal es tan adictiva como la heroína, y corrígeme si me equivoco, entonces, ¿cómo hacer si procuras tener una dieta adecuada, procuras hacer ejercicio, procuras mantener el peso, pero tu adicción al azúcar no la puedes controlar o la controlas relativamente? ¿Cómo te enfrentas a esa adicción al azúcar? Porque habrá quien dice, los edulcorantes como la stevia son muy buenos y sabemos que no. Ahora se habla que la lulosa se comporta más o menos similar al azúcar. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso y hasta qué punto los edulcorantes como la lulosa pueden de alguna manera reemplazar esta falla? Bueno, primero te felicito por ese concepto súper claro de que las sodas, las gaseosas, los refrescos tienen un alto contenido de azúcar, porque muchos pacientes lo ignoran. O a lo mejor se lo han dicho y convenientemente lo olvidan, ¿no? No lo recuerdan. Entonces, tener eso claro. Y es verdad que los jugos de fruta, o sea, que ya de por sí tienen fructosa, que es un tipo de azúcar, pues también pueden sobrecargar el páncreas. Entonces, lo que nosotros recomendamos, ¿tú te quieres tomar un jugo de naranja? Bueno, ¿por qué no compras la naranja, la cortas, te comes la naranja que va a tener fibra, o sea que esa fructosa que está ahí se va a absorber más lentamente y te tomas un vaso de agua? Son los mismos componentes, pero por separado, y obviamente no le estás añadiendo el azúcar, que eso es lo otro que pasa, que te preguntan, mire, ¿quiere un juguito? Sí. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. Entonces, claro, es una sobrecarga ya la fructosa y además de eso le colocan la sacarosa, pues el azúcar común es una carga muy alta. O no, la expectativa de vida. Sí, es cierto que a medida que vamos acumulando juventud, pues se hace un poco más difícil atender ciertas cosas, que controlar la sal que usa, controlar el azúcar que usa. Pero son hábitos que tenemos que comenzar a cultivar desde muy temprano en la vida, para que si nosotros nos queremos dar un gustico, sea un gustico, no un gustote, sea en moderación, en cantidades pequeñas. Entonces, si tú te das el gustico de comerte un sushi o de comerte un chocolate, así sea el chocolate que tiene los antioxidantes, pues haces como todo, un balance. Esto entra dentro, esto sale. O sea, tú planificas que tengas la cantidad de ejercicio proporcional que vas a consumir esa caloría en exceso. Además de un concepto que quiero enfatizar, y es que cuando tú haces ejercicio, una de las cosas que hace la insulina normalmente es favorecer la captación del azúcar por los tejidos. Así es como se controla la diabetes esencialmente. La insulina le dice a las células del músculo, a las células del tejido adiposo, que capten el azúcar que está en la sangre y lo use la célula como fuente de energía. Pero cuando tú haces ejercicio, el músculo lo hace, así no haya insulina circulando. Entonces, cuando tú haces ejercicio, es como si tú te estuvieras inyectando insulina. No es exactamente lo mismo, pero tú puedes, esas calorías extras que consumiste con el juguito o con el sushi o con los chocolates, el azúcar por lo menos, el componente de carbohidratos lo puedes absorber. Entonces logras ese balance también. ¿Es una adicción o no una adicción? Es debatible. Por supuesto, tenemos centros en el cerebro
que nos despiertan el apetito y que nos hacen recordar ciertas sensaciones de placer. O sea que desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo que es adictivo. Ahora, no son los mismos centros con los neurotransmisores que pueden estar asociadas a la heroína, por ejemplo, o a otras sustancias de estos estupefacientes. O sea, son un poco diferentes y probablemente no vas a tener una manifestación severa en un paciente que deja de consumir azúcar, como si lo tienes si abruptamente tú interrumpes, por ejemplo, el consumo de alcohol en una persona que puede tener un delirio y una convulsión, o la persona que consume dosis elevadísimas de heroína y también puede tener una convulsión, lo que llamamos nosotros el withdrawal o el síndrome que se presenta por abstinencia. No, eso no ocurre, o por lo menos yo no he visto casos de este tipo. O sea, por eso hablo de que no es exactamente adictivo en el mismo sentido, pero sí es una cuestión que es difícil de controlar. Por supuesto, a quien no le gustan ciertos dulces. A mí me encantan los pequeños. ¿Se puede decir que soy adicto a los pequeños? Bueno, me encanta, pero cuando tengo oportunidad los como con moderación, de a poquito, y me hago el presupuesto de ejercicio para que mantenga más o menos el balance calórico. Por cierto que para los que están viendo el programa que no saben lo que es un tequeño, por favor búsquenlo en Google. Pregúntenle a San Google lo que es un tequeño. Quiero que hablemos ahora de la combinación que tienes en tu profesión de ser geriatra y ser endocrinólogo. Cuéntame qué beneficio le ha traído a tu ejercicio profesional el conocer a profundidad ambas líneas de investigación de la medicina. Bueno, lo primero es que el abordaje de un endocrinólogo para la atención de los problemas y enfermedades comunes que manejamos es un abordaje muy sistemático donde hay mecanismos complejos de retroalimentación porque hay ejes de hormonales que actúan, entonces se evalúan deficiencias, excesos, entonces buscamos cómo hacer el diagnóstico, cómo regular, cómo suplementar si hay deficiencia o cómo suprimir si hay excesos. Entonces es un ejercicio muy interesante y muy desde el punto de vista de reto, prácticamente somos como unos detectives, yo les digo así a los estudiantes que están en formación. Tú eres como un Sherlock Holmes, como la persona que está buscando los detalles y a ver si encaja todo para llegar al diagnóstico y para aplicar cuál es el mejor tratamiento. Claro, eso aplica a otros campos de la medicina, pero en endocrinología definitivamente es bien claro. La parte de la geriatría, el tratamiento, la evaluación y tratamiento del adulto mayor es una perspectiva mucho más humana, ampliamente hablando, porque como mencionaba antes, tienes todas estas dimensiones que van más allá de eso estrictamente médico, eso científico que antes mencionaba, sino que hay la oportunidad de ver al paciente en su conjunto, como deberíamos ver a todos los pacientes. Una persona que tiene su dimensión médica, pero también tiene su dimensión espiritual, tiene su aspecto social, tiene su aspecto funcional. Nosotros con los adultos mayores es como hacemos con los niños. Los niños cuando nacen dependen completamente de mamá y papá, hay que atenderles todas las necesidades, su comida, vestirlo, el aseo y todo. En el adulto mayor ocurre esto en inverso, mientras que el niño va ganando su función gradualmente, el adulto mayor la va perdiendo. Entonces, tener eso presente y hacer los ajustes de tratamiento es un reto, es un reto. Hay mucha parte humana y mucha parte del arte de la medicina que eso involucra. Entonces, la oportunidad que Dios me ha dado de ser, creo yo, un buen endocrinólogo y también un buen geriatra, de atender una población creciente de adultos mayores con diabetes. Yo revisaba para una publicación que hicimos en el 2015, más o menos de esos 400 millones de personas que decía que tenían diabetes en el mundo, 130, un tercio y quizás un poquito más adultos mayores. Y eso es en el 2015. La proyección es que para el 2030 posiblemente esa cifra se esté duplicando.
Entonces, la mayoría de los pacientes con diabetes en el mundo probablemente van a ser adultos mayores cuando termine la próxima década. Y bueno, es un reto enorme que hay que preparar a los profesionales de la salud. Hay que buscar modalidades de tratamiento apropiados, ajustados, porque no se puede ser igual de agresivo. A lo mejor para nosotros es lo tradicional, lo común, que un joven, nosotros creemos que la hemoglobina A1C, la glicohemoglobina, que de nuevo reporta el valor o representa el valor de los últimos 2-3 meses de tratamiento, esté por debajo de 7. Quizás en el adulto mayor por debajo de 7 es muy bajo, entonces va a tener riesgo de hipoglicemia y riesgo de arritmias en el corazón y riesgo de trastornos cognitivos. Entonces, esto hay que ajustarlo y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer durante estos próximos 10 años con la Organización Mundial de la Salud, con la Oficina Panamericana Sanitaria, la parte de promoción del envejecimiento saludable. Como sabes, José Luis Cordeiro escribe el libro La muerte de la muerte y hay una tendencia en el mundo entero de gente que están hablando de prevenir la muerte como algo que pueda por lo menos alejarse en términos de la edad de una persona, hasta el punto que ya están hablando hay clubes de gente que está en el club de los 120, que están cuidando su salud con base en vivir hasta los 120 años de forma saludable. ¿Qué considera hoy la geriatría una persona mayor? Bueno, nosotros de una manera muy práctica decimos que eso depende de a quién le hagas la pregunta. La edad de la persona a quien tú estés entrevistando te va a servir como punto de referencia, pero en términos prácticos, para los sistemas de salud en los Estados Unidos, el Medicare, que es el sistema que permite la cobertura para aquellos que son mayores de 65 años, o para aquellos que tienen enfermedades crónicas, pues dicta una pauta. En Latinoamérica y en muchas partes del mundo se usa 60 años como ese punto de corte para identificar adultos mayores. Pero hoy en día mucha gente, y creo que con buena base de datos, dice, mira, los 60 horas es como eran los 40 antes, los 80 horas es como era antes los 60. O sea que tú puedes aumentarle 20 años porque esa expectativa de vida ciertamente ha mejorado. Y fácilmente llegas a individuos que tienen 90 años y, bueno, tuvieron un buen control de sus distintas enfermedades crónicas y mantuvieron un estilo de vida más o menos saludable y llegaron a ese punto. Los genes ciertamente contribuyen. Nosotros precisamente dentro del estudio de prevención de diabetes de los Estados Unidos hicimos un análisis y determinamos que si tu mamá y tu papá llegan a los 80 años y tú eres una persona con prediabetes, es el equivalente a que te hubieras tomado la metformina. Había una reducción del 31%. Entonces, claro, sería muy interesante que tú puedas escoger a tu mamá y a tu papá que lleguen a los 80 años. Eso te da cierta protección. Pero lo que sugiere es que si hay longevidad en la familia, eso reduce tu riesgo también de diabetes. Porque hay genes asociados a la longevidad, no solamente usando 80 años o 90 años, sino incluso 100 años. Hay estudios en centenarios donde se ha determinado que aquellos hijos de centenarios comparados con personas que no tienen familiares que sean centenarios, esos tienen mayor protección, no solamente para la diabetes, sino para las enfermedades cardiovasculares y cáncer. O sea, hay un factor de longevidad asociado a menos enfermedades crónicas y esto es un motivo de estudio también en muchas bases científicas en este momento. Tú tienes una vida que parecen 4. De hecho, es muy sencillo saber cómo estás, en qué estás tú, pues siempre estás ocupado. Eso es un denominador común y quizás un aspecto que caracteriza a muchos juniors. Yo diría que allí comienza algo de eso. Lo que pasa es que a lo mejor es un gen que está como dormido y se despierta. Sí, puede ser. No he hecho formalmente estudios para corroborar o negar esa hipótesis, pero creo que valdría la pena explorar. Pero una cosa que podemos reconocer nosotros que te conocemos es que hay un balance de vida. Si le preguntamos a Sumaya, me gustaría saber cuál es su opinión.
si hay ese balance que nosotros vemos desde fuera. Bueno, yo recuerdo una charla que Chamo en la Cámara Junior del Lago, no sé si fue en Maracaibo, no recuerdo exactamente el lugar. Bueno, alguno de los eventos nacionales donde decía, mira, tienes que tener un balance y es como las ruedas de la bicicleta, los radios de la rueda de la bicicleta. Si tienes un radio que está muy pronunciado el otro, comparado con el otro, la rueda no va a hacer su función, no va a rodar apropiadamente. Entonces es buscar ese balance también. Y ciertamente, además de las bendiciones desde el punto de vista académico, profesional, el gran apoyo de mi esposa, de mis hijos, mis familiares, mi mamá, mi papá, mis suegros, todos han sido factores que han contribuido. Y la gran ayuda de Dios. O sea, yo creo que Dios me trajo ahorita a Carolina del Sur, a Charleston, para cumplir una misión. Estoy tratando de entender cuál es esa misión. Yo estaba muy cómodo en el sur de la Florida, te diré. Ya pensando en la jubilación, el retiro allá en el sur de la Florida, y aquí estoy en este nuevo camino, pero con mucho entusiasmo, porque creo que hay mucho por hacer. Me encantó la sonrisa de Iris cuando dijiste del retiro, porque no te lo creyó, pero ni en lo más mínimo. Tampoco creo que todo el mundo se sonrió cuando lo dijiste lo del retiro. Cuéntame, ¿cuál será la manera de que tú ves, si tú fueras el ministro de salud del mundo, cuál sería tu primer decreto relacionado con la diabetes? Con la diabetes. Bueno, si yo estuviese en una posición donde estoy participando en la formulación de políticas de salud, porque eso es lo que hace un ministro, en función de las recomendaciones de los expertos, que incluyen no solamente los que estén formados como endocrinólogos y en salud pública, sino también pacientes. Los pacientes que tienen conocimiento de base de lo que día a día están experimentando, los retos que tienen, pues yo probablemente formularía planes a nivel de prevención, de control y, ¿por qué no?, de cura. Además del control, del tratamiento, ¿por qué no también explorar el aspecto de cura? Hay avances que se han hecho en sitios como la Universidad de Miami, el Instituto de Diabetes, que incluye los islotes pancreáticos. ¿Puede esto estar disponible en el futuro por el avance de la tecnología? Posiblemente sí. Creo que hay que evaluarlo, pero mientras tanto hay una población creciente que está sufriendo de obesidad, sobrepeso, que comienza por los niños. Entonces hay muchas medidas que promoveríamos, lecciones aprendidas quizás en una población mayor, un estilo de vida saludable en los niños. Yo en lugar de que ellos jueguen Nintendo, vean Nintendo, yo les digo, mira, tú puedes jugar, pero tienes que, para poder jugar con el Nintendo, tienes que generar la energía eléctrica. Entonces te montas en una bicicleta y mientras le estás dando a los pedales la bicicleta, entonces puedes estar viendo el juego. Y bueno, nuestros hijos y nietos, los que tienen nietos seguramente que lo pueden hacer, pues son personas que están súper adiestradas para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y, ¿por qué no? Pues la población está envejeciendo. Yo me enfocaría también en atender esas necesidades de los adultos mayores con diabetes. Hay trastornos de memoria, hay trastornos de ansiedad, depresión, hay caídas, todas esas cosas hay que prevenirlas. Se pueden ciertamente mejorar. Si me das un presupuesto que sea saludable desde el punto de vista financiero, probablemente yo promovería cambios importantes en los ambientes para que toda persona pueda, sin temor de la inseguridad, caminar, hacer ejercicio donde vive. Creo que eso sería un factor muy importante que contribuiría a que se reduzca la obesidad, sobrepeso y la diabetes a nivel mundial. Y usar la tecnología. Yo creo que hoy en día pues tenemos los relojes que puedes controlar cuántos pasos haces o cuál es tu frecuencia cardíaca o muchas otras cosas que sigue avanzando la tecnología. Pues hay muchas personas que están ciertamente adiestradas para manejarlo, optimizarlo, para que entonces la persona pueda llevar un buen control.
Y algo que también creo que es importante, no solamente para las personas con diabetes o con riesgo de diabetes, sino también para las personas en general, tener también sus momentos para descargarse, para disminuir el estrés emocional, bien sea una buena lectura, una meditación y, ¿por qué no?, una oración para alcanzar esa paz que todos necesitamos. La última pregunta, Eva, adelante. Fíjate que más que una pregunta, bueno, pudiera ser, el año pasado cuando empezó esta parte de la pandemia, yo relacioné lo que nos estaba sucediendo con la película esta de Walt Disney, de Wall-E, y lo había olvidado hasta que ayer también me lo comentaron. ¿Crees que si no hacemos cambios en nuestro estilo de vida, pudiéramos llegar a ser así obesos, metidos aquí con la tecnología sin ver lo que nos estamos perdiendo de la vida y la naturaleza? Y porque, claro, la película Wall-E es al extremo. O sea, para poner en contexto esta película, están saliendo del planeta Tierra y van a otro planeta muy distante para salvar la raza humana. Y las personas entran prácticamente en un estado de hibernación, no tienen que moverse. Entonces, durante tanto tiempo, sus músculos se atrofian, su tejido adiposo aumenta, se ponen más gordos. Y no solamente estas personas en la película desarrollan diabetes, también desarrollan osteoporosis, desarrollan muchas cosas, muchos trastornos endocrinos. Yo creo que fue un llamado de atención para nosotros cuando críticamente vimos la película, decir, wow, se puede decir que lleguemos a esto si no actuamos a tiempo. Justamente por eso muchos programas han adoptado nombres que tienen un sentido de con energía moverse más. Nosotros en el departamento de veteranos, que es una de las cosas que no hemos hablado en el día de hoy, pero yo tengo la oportunidad de servir también a aquellos que han participado en la defensa de los Estados Unidos, en el departamento de veteranos. Hay un programa que se llama el MOVE, que es el Management of Obesity in Veterans Everywhere. Entonces es un programa para prevención de enfermedades asociadas a la obesidad. Y ese sentido de move, mira, a moverse. No te puedes quedar tranquilo, tienes que estar todo el tiempo haciendo algo. Yo no sé, aquí de los que estamos en este programa, en este evento, desafiándote, cuántos están sentados o cuántos están de pie. Yo estoy de pie, he estado de pie durante esta hora y media, que me conecté un poquito antes para conversar con Adrián. Y eso es parte de consumir las calorías. Hay mucha gente que dice, si estás mucho tiempo sentado, a no ser que haya una contraindicación para que estés de pie por tanto tiempo, pues allí eso también son calorías que se pueden estar acumulando, que no se están consumiendo. Entonces, a moverse. Ah, me hiciste acordar de una canción un poco vulgar, a mover El algo, ¿no? esqueleto, el esqueleto. Sí, vamos a decirlo así. Fíjate que voy a aprovechar para reconocer que Iris, mi esposa, logró mucho a favor del control de la diabetes de nuestro hijo Alexander. Incluso empezó a escribir un libro de guía para padres de hijos con diabetes, oye, la verdad que lamento que no lo haya publicado porque conocía a ella muchos secretos aprendidos de las lecciones aprendidas por ella durante los años. Bueno, eso quiere decir que Iris va a ser la próxima invitada al programa Desafiándote. Bueno, digamos que ese no es un capítulo que quiero tocar ahorita porque al contrario me dijo que no la expusiera. Yo siempre la llamo, la impulso, pero digamos que no se divierte demasiado con las cámaras. Pero lo que sí es que quisiera que para despedirte, además de decir lo que tú quieras, invites a los padres, representantes, adultos que tienen que ver con niños con diabetes a que se sumen a la labor educativa de la cual has hecho reporte en tu última intervención. Y yo creo que nosotros tenemos una alta responsabilidad, una grave responsabilidad, diría yo,
de procurar para nuestros hijos, para nuestros familiares que han desarrollado esta enfermedad, la diabetes, de proveerles una vida normal. ¿Cómo pueden ellos tener las herramientas, el acceso al cuidado, a la atención para que puedan ser exitosos en sus estudios, en sus carreras, en sus trabajos? Normalmente hoy tenemos tantas cosas disponibles, tantos medicamentos, tantas tecnologías. Les mencionaba pacientes que tenían bombas de infusión de insulina que hoy en día prácticamente son casi automáticas, es como un páncreas artificial. Entonces, educarlos, el término inglés empower, empoderarlos, para que estas personas sean personas exitosas, independientes, que sí, tienen diabetes, pero son personas normales, pero son personas que se sienten apoyadas por su familia, por su mamá, por su papá, para seguir avanzando. Y además de eso, pueden cumplir una noble labor de educar a otros, porque no hay nadie tan poderoso para educar como un paciente experto, un paciente que sabe por conocimiento propio que hay muchos retos, que hay muchas cosas, y que hay cosas que a lo mejor no se anticipan, pero que con buena orientación en un equipo de salud donde el endocrinólogo es nada más que una persona que puede brindar algo de orientación, pero nosotros procuramos que sea el paciente que está a cargo. Y con eso, pues, reitero mi admiración por toda la labor de Iris durante todos estos años y de Adrián. Yo creo que es un gran logro lo que hemos visto al cuidado de la salud. Bueno, ha sido un placer y un honor compartir contigo y con nuestra gente a través de las sesiones Zoom y también por las transmisiones en vivo por las redes.